Bueno, ayer desarrollamos el algoritmo para resolver este problema. Lo hicimos en Flowgorit y ahí nos dimos cuenta que un cálculo se repetía, el cálculo del volumen de la esfera, y entonces cuando pudimos, ahí vimos la oportunidad de aplicar una función creada por nosotros. Ya los lenguajes traen muchas funciones, están repletos, están ahí muchas funciones, pero estamos hablando de las que no existen y nosotros detectamos que podemos crear. Lo primero que debemos ver es cuándo conviene crear una función. No siempre va a ser necesario, pero sí detectar, y eso es conforme a la práctica, cómo vamos nosotros desarrollando nuestros ejercicios, pues ahí nos podemos dar cuenta que algo se está repitiendo y entonces lo podemos crear como una función. Bueno, ya lo tenemos resuelto en Flowgorit, aquí está. Ahora lo vamos a resolver en PCInt y luego en Java. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Ya no nos vamos a detener tanto en el análisis de cómo se hizo porque ya está resuelto, ya tenemos el algoritmo, nada más vamos a hacer una traducción. Bueno, entonces el algoritmo se va a llamar recipiente hemisférico. Bueno, todas estas variables son de tipo real. Aquí no nos permite declarar una instrucción en más de un renglón. Entonces, para no extenderme demasiado, pues lo voy a hacer en partes. Vamos a definir luego radio recipiente y luego radio esfera 1, que es la misma variable, entonces es así, radio esfera 2 como real. Luego el radio sigue la esfera 3, después el volumen de agua, volumen del recipiente, como real. Y luego nos faltan otras variables, sería el volumen de cada esfera, ¿va? Volumen esfera 1, volumen esfera 2 y volumen esfera 3 como real. Ahí está, voy a de una vez a guardarlo, a grabarlo. Se va a llamar así FD 2025 0925. Bien, ahí está la declaración de variables. Ahora vamos a pedir los datos de entrada. Un escribir, una salida. Radio del recipiente. Y vamos a leer el radio del recipiente. Luego, vamos ahora a pedir el radio de la primera esfera. De la primera esfera. Y esto lo vamos a leer como radio esfera 1. Pues eso es muy parecido a los otros dos, así es que lo voy a copiar y pegar. Lo copio y lo pego. Y entonces aquí radio de la segunda esfera. Hay que estar atentos a cuando copiamos y pegamos, a veces no lo hacemos rápido o por ahí no con tanto cuidado y cometemos muchos errores. Decía un alumno que es copiar, pegar y errar. Ya pedimos los datos de entrada. Ahora, pues según el algoritmo, siguen los cálculos. Pero en los cálculos es cuando utilizamos una función.
que decíamos que para este problema, pues tal vez no es tanta diferencia haberlo hecho sin funciones, pero la idea es más bien analizar el concepto de función. La función es algo muy, muy importante en la programación. A lo mejor en un contexto no se llama función, en otros contextos se llaman métodos, pero es la misma idea, ¿sí? La idea es hacer independiente un proceso y mandarlo llamar cuando sea necesario. Y si este proceso se repite muchas veces, pues con más razón, ¿verdad? Como en este caso, el proceso que se repitió fue el cálculo del volumen de una esfera. Bueno, entonces no podemos continuar con esto porque necesitamos la función y no la tenemos. Bien, ahorita empieza a tomar sentido, como acá en Flowgorit, que se llame principal. ¿Por qué se llama principal? Nos deja ponerle el nombre al algoritmo, siempre le pone principal. Eso quiere decir que pues debe haber otros que no sean principales. Y en este caso pues es cuando empezamos a agregar las funciones, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pasa lo mismo. Este algoritmo es el principal, pero le podemos agregar otros subalgoritmos o subfunciones. PCIN, como es configurable, nos da oportunidad a llamarle subalgoritmo o simplemente función. Dentro de la configuración que yo les pasé, ahí dice que preferimos llamarlo como función. Creo que es un nombre como más utilizado. Función. Pero una función es un subalgoritmo, o es un subproceso, o es un procedimiento. Tiene esos nombres también. Bueno, entonces, esa función también no va a quedar dentro del algoritmo, va a quedar afuera. Pero como es código, es pseudocódigo, o sea, es puro texto, pues va a quedar abajo o va a quedar arriba del algoritmo principal. Bueno, si nos vamos aquí a los comandos, al final, fíjense, ya vimos la salida, la entrada, la asignación, y nos vamos a brincar todo esto que son las estructuras de selección y las repetitivas. Me los voy a brincar y me voy a ir hasta la última parte, que es la función. PCIN en sus primeras versiones no manejaba funciones, pero como es algo muy importante en los lenguajes de programación, pues después se lo pusieron. Entonces, le voy a dar aquí función y me va a poner la función arriba del algoritmo principal, no adentro. Arriba, afuera del algoritmo principal. Igual lo podría haber puesto abajo y también trabaja, pero lo normal es que lo ponga arriba. Le doy función y entonces arriba del algoritmo principal me pone lo que es la estructura básica de una función en PCI. Y abajo pues me da una ayuda ahí de cómo poder ir llenando esa estructura. Pero esta la voy a quitar porque eso lo voy a explicar. Bueno, entonces vamos a ver cada parte dice función y fin función, pues es la sintaxis que define la función. Aquí estamos declarando la función, ¿sí? Entonces, declaración, voy a poner un comentario aquí, declaración de la función. Luego, dice, lo que está en azul pues es reservado, eso ya se queda igual. Dice, variable de retorno. Me voy a ir a la función que tenemos aquí en volumen esfera. Y vemos ¿cuál es la variable de retorno? O sea, el resultado que va a regresar. ¿Cuál variable? Volumen, ¿verdad? Entonces aquí se pone el nombre de esa variable, volumen. No se pone el nombre de la función, sino el nombre de la variable de retorno. Luego aquí se pone el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Volumen esfera. O sea, que se llama volumen esfera. Y acá bien, argumentos y parámetros son sinónimos, es lo mismo, ¿sí? Bueno, aquí pasa una cosa extraña. Ya ven que en la configuración de que hablaba ahorita en PCIN está activado que sea obligatorio declarar las variables, porque así sucede en el lenguaje de programación y en Flowgorit. Bueno, está activado eso. Quiere decir que si yo utilizo una variable que no esté declarada, pues me va a marcar error. Bueno, pero aquí en los argumentos extrañamente no me pide el tipo de dato. O sea, nada más me pide el nombre de la variable. ¿Cuál es el parámetro de mi función? Acá. O sea, ¿cuál dato necesita la función? ¿Cuál dato de entrada necesita la función para poder calcular el volumen? Ahí está. Este es el nombre de la función. El radio. Este es el parámetro de entrada. Este es el valor de salida o de retorno. Bueno, aquí yo voy a poner radio. Le puedo poner cualquier nombre, pero en este caso radio es muy adecuado, radio. Pero no me pide tipo de dato. O sea, no me pide el nombre de la variable. ¿Cuál es el parámetro de mi función? Volumen. ¿Cuál es el parámetro de entrada? Este es el parámetro de salida o de retorno. Bueno, aquí yo voy a poner radio. Le puedo poner cualquier nombre, pero en este caso radio es muy adecuado, radio.
Es lo que se me hace bien raro. Que pues por acá cuidamos los tipos de dato y todo eso, y aquí no me pide tipo de dato. Aparte, si se lo pusiera, me marca error. Entonces, ahí no se pone tipo de dato. ¿Sí? Así, pues, por una extraña razón, no sé. Así está. Y ya tiene. Yo pensé que, dije, bueno, fue algún error y luego lo van a corregir, pero así se ha quedado. ¿Sí? Bueno, luego, aquí vamos a calcular el volumen. Volumen va a ser una asignación, ¿verdad? Asignación de es 4 tercios por pi. Pi es una constante que también trae el lenguaje por el radio elevado. ¿Cómo elevamos aquí a potencia? Con el circunflejo, ¿va? Al 94 es o si lo encuentran en el teclado, ¿va? Al cubo. Bueno, cada lenguaje lo maneja pues a su manera, ¿no? Aquí nosotros nada más nos preguntó cuál es tu variable de retorno, cuál es tu parámetro, y ya solito lo acomodó en el algoritmo. Lo único que hicimos nosotros fue calcular, pero el parámetro lo acomodó, la variable de retorno la regresó. Aquí dice retorno este volumen. Bueno, pues PCIN, ya vimos que aquí no me pide el tipo de dato, nomás debo poner el nombre del parámetro. Y otra cosa es que no tiene una instrucción que diga regresar el volumen. Yo esperaría que a lo mejor aquí una función o una instrucción que dijera regresar, ¿verdad? Regresar volumen. Pero no la tiene. Entonces el regreso lo hace automático. Sí, porque pusimos el volumen. Exactamente. Aquí nos pregunta cuál es la variable de retorno. Entonces no viene una instrucción que lo regrese, pero automáticamente cuando termine la ejecución va a regresar lo que valga volumen. ¿Sí? Ya regresa el volumen. Bueno, entonces ya tenemos la función. Ahora vamos a usarla. Me regreso acá al principal. Ya dijimos que las variables que están en la función son independientes de las variables que están en el algoritmo. O sea, son variables, cada una tiene sus variables y se comunican a través de los parámetros, solo con la información que sea necesaria, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, para calcular el volumen de la esfera, no necesita pasarme los 4 radios, ¿no? Nada más uno. Acá recibimos un solo radio. Bueno, vamos a mandar llamar las funciones. Sería llamado a las funciones. Más bien llamados, porque se van a llamar varias veces a la misma función. Así, llamados a la función. Y entonces aquí es una asignación. Le decimos, ya andamos por acá. Volumen del recipiente es una asignación. Mando llamar la función se llama volumen esfera. Y le paso el parámetro que me interesa para esa esfera. Como estoy calculando el volumen del recipiente, le voy a pasar el radio del recipiente. Radio recipiente. Ahora recordemos que hay que dividirlo entre 2, ¿verdad? Bueno, aquí lo dice. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando se manda a llamar, ya en tiempo de ejecución, cuando se manda a llamar volumen de esfera, le pasamos el radio del recipiente, pero acá lo recibe y lo va a conocer como radio. Luego aquí se declara la variable volumen, que esta variable volumen no se conoce acá, ni esta se conocen acá. Calcula el volumen y luego lo regresa, aunque aquí no se vea, pero lo regresa, y ese valor que me regresó lo guardamos o lo asignamos en la variable volumen del recipiente. Es como interactúa el programa principal, el algoritmo principal, con la función. Vamos a hacerlo ahora para cada una de las esferas. Volumen esfera 1 es volumen esfera, estamos reutilizando la función de, ahora le vamos a pasar el radio de la esfera 1. Y ahí está, ¿ah? Bueno, eso hay que aplicarlo a las otras 2 esferas. Entonces le decimos, ahora lo copiamos o lo tecleamos como quieran, el volumen de la esfera 2, de una vez aquí le voy a cambiar el 3. Nada más hay que pasarle diferentes radios. Este parámetro se llama formal.
Es el con el que formalmente trabaja la función. Y este se llama actual. Es que el que se le manda. El valor está aquí y se copia acá. ¿Sí? Acá siempre lo recibe como radio. Entonces acá sería 2 y luego 3, ¿verdad? Bueno, después de eso, ¿qué sigue? Calcular el volumen del agua. Entonces sería volumen del agua es al volumen del recipiente le vamos a restar los 3 volumen de la esfera 1 menos volumen de la esfera 2 menos volumen de la esfera 3. Y quedó así. Y luego ya, pues la salida. Y la salida dice, no escribir, volumen del agua que quedó en el recipiente. Es, y le concatenamos con una coma la variable volumen agua. Si me hubieran preguntado, sí, si me hubieran preguntado el volumen de agua que se derramó, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo podemos calcular eso? El volumen de agua que se derramó, que se tiró del recipiente. Como estaba llenito y se sumergieron las 3 esferas, la suma de los volúmenes de las esferas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probar esto. Tenemos nuestros datos que son 15, no es 30, 15, 17. 30, 15, 17 y por aquí pues tenemos un resultado, ¿verdad? Ahí tenemos el resultado. Bueno, vamos a ejecutar. Radio del recipiente, 30. ¿Sí dio? A mí me va a dar error. 15, ¿cuáles eran? ¿15 qué más? 17. 17. Si no les marcó error está mal, ¿eh? ¿Sí? Si no les marcó error está mal, ¿no? Está mal la configuración. Mira, tal vez, creo yo, ¿lo estás haciendo en tu compu? ¿Sí? Bueno, revisa la configuración. ¿Sí? Aquí. Configurar opciones de lenguaje. Y tal vez no tengas activada la configuración de que sea obligatorio declarar variables. Entonces nos vamos aquí a personalizar y tal vez no tengas esta activada. Obligar a definir, ¿sí? Bueno. Sí. Ahí, ahorita lo checo. No, por ahí la voy a subir a la página, si no es que ya la subí, es más, dejen checarlo de una vez. Si es bien importante, ¿no está? Bueno, si no, un ratito la subo. Si es bien importante porque miren, cuando ya les encargue el proyecto, si a alguien le toca, por ejemplo, bueno, tomando como ejemplo al tuyo, ni modo, ¿verdad? Si a ella no le marcó error, pero si me lo manda a mí me va a marcar error. ¿Sí? Porque aquí me marca error porque es obligatorio declarar las variables. ¿Y cuál variable no está declarada? ¿Cuál creen? La que no está declarada es la de retorno. O sea, les digo, es un poquito extraño porque si me está preguntando aquí, pues yo considero que ya está declarada. Pero no. Dice, no, tú tienes que declarar la variable. Aquí nada más me estás avisando cuál es, pero no la estás declarando. Bueno, entonces, aquí yo les he dicho que una ventaja de PCI es que si mantengo la ventana de ejecución, cuando yo haga correcciones en el algoritmo, se me va a actualizar la ejecución sin necesidad de volver a capturar. A ver, entonces aquí me faltó declarar la variable de retorno, ¿eh? Definir volumen como real. Y cuando pongo el foco acá, ¿qué sucede? Ya lo ejecutó. ¿Sí? O sea, acá, si hubiera quitado la ventana de ejecución, pues tendría que volver a capturar los datos. Pero si la mantengo,
hago cambios acá y se actualiza la ejecución. Si el error fue de captura, pues ahí sí no me queda otra más que volver a ejecutar. Bueno, aquí está, este es el resultado, ¿no? 36.785, aquí está. Entonces ya quedó ahí. Ya tenemos el algoritmo en pseudocódigo utilizando una función. Así es como se manejan las funciones en PCI. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a seguirlo, a hacer lo mismo, pero en Java. Vamos a hacerlo en Java, ¿sí? A ver, ¿qué quieren? Ahí dejo, ¿hasta dónde la dejo? Todo eso ahí. Ahí se ve completo. Voy a tomar como referencia el algoritmo en PCI, ¿sí? Entonces lo dejo aquí. Se define volumen como tal. Sí, faltaba esto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a... ¿Sí quedó? Muy bien, vamos a crear un proyecto. Se va a llamar... ¿cómo se llamó? Recipiente hemisférico. Por no decirle un bowl, ¿verdad? Bueno. ¿Qué otro nombre recibe? Un caso, ¿verdad? Bueno, un caso es un poco diferente. Muy bien, vamos a declarar pues, inicialmente el escáner. Escáner. Ahí está, como receta de cocina, ¿verdad? Lo agregamos la librería. Y bueno, aquí vamos a declarar todas las variables. Vamos a declarar todas las variables, como dice aquí, como está bien fresquecito el algoritmo, pues a lo mejor hasta nos acordamos sin ver el algoritmo, ¿verdad? Entonces vamos a decir, tipo doble. Pues el radio del recipiente. Y luego, el radio de esfera 1. Radio de esfera 2. Lo voy a seguir hacia abajo. Radio de esfera 3. Y luego el volumen de agua. Volumen del recipiente. Y el volumen de cada esfera. Ahí creo que son todas las variables, ¿sí? Muy. Bueno, pues vamos a pedir los datos de los 4 radios, ¿no? Sería el radio del recipiente. Luego, radio del recipiente es igual a ¿qué? Es un valor de tipo doble. Bueno, luego, pues vamos a pedir, creo que lo puedo copiar de aquí. Lo voy a copiar una vez y aquí le voy a poner radio de la primera esfera. Y acá sería radio esfera 2. A 1. Y bueno, eso lo voy a copiar para las otras dos. Radio de la segunda esfera. Aquí sería esfera 2. Y radio de la tercera esfera.
Ahí están los datos de entrada. Como lo que sigue es el cálculo de los volúmenes a través de una función, pues vamos a crear la función. Es la misma idea. Fíjense, aquí en el código podemos ver la estructura del archivo. Todo está dentro del bloque principal. Un bloque es pues una porción de código entre dos llaves, la apertura y el cierre de la llave. Bueno, el bloque principal lo podemos identificar como class, es de class. Bueno, ese es un concepto de programación orientada a objetos. Y aquí está, aquí se abre el bloque y se cierra hasta acá. Hasta acá se cerró, ¿sí? Bueno, aquí le voy a poner class. Nada más para indicar que esa llave cierra a class. Esta llave, ¿a quién cierra? Le podemos poner aquí y nos fijamos dónde la abre. Y la abre aquí. Bueno, esto que estamos viendo aquí es una función. De hecho, en donde nosotros escribimos nuestro código para que va a resolver el problema, lo estamos escribiendo adentro de una función. Y la función se llama main. Por eso también acá en Flowgorit el algoritmo principal se llama principal. O sea, es main. Es la misma idea. Bueno, entonces quiere decir que nosotros estamos codificando la función principal de la aplicación, que empieza aquí y termina acá. Entonces, nuestras funciones, las que nosotros vamos a codificar, las que vamos a declarar, tienen que estar entre main y entre class. O sea, fuera de main, pero dentro de class. Pueden ser aquí abajo o puede ser acá arriba. Bueno, en PCIN por default las pone arriba. En Java se acostumbra más ponerlas abajo, pero igual las pueden poner arriba. Entonces, aquí, en esta parte vamos a declarar nuestra función, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner este comentario, declaración de la función. Bueno, acabo de decir que voy a referirme a PCI. Acá está nuestra función, ¿verdad? Bueno, yo acabo de decir que en realidad main es una función. Es la función principal. Por lo tanto, la sintaxis pues es prácticamente lo que es la declaración de la variable es algo como esto. Esta es la sintaxis de la declaración de una variable. Bueno, no voy a explicar lo de public static. Eso lo vamos a tomar como que debe ir. Bueno, a partir de aquí, después de public static, que ahorita lo vamos a poner así fijo, viene el tipo de dato que va a regresar la función. Ayer yo mencionaba que hay funciones que no regresan nada. Es totalmente válido. Main es una función que no regresa nada. Por eso que dice void. Void, traducido, ¿qué querrá decir void? Vacío. Entonces, quiere decir que main no regresa ningún resultado. Cuando no regresa ningún resultado, hay que ponerle void aquí. Bueno, y luego este es el nombre de la función. Y se abren paréntesis y estos son los parámetros de la función. Aquí los llama argumentos y aquí está recibiendo como parámetro un arreglo de cadenas. ¿Sí? Bueno, pero la sintaxis, la estructura es la misma. Nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a declarar nuestra propia función. Es public static, eso lo vamos a dejar fijo. Ahorita no puedo explicar por qué, intentar ver conceptos de programación orientada a objetos. Public static y luego el tipo de valor, el tipo de dato que va a regresar. ¿Qué tipo va a regresar? Nuestra función volumen esfera. Un real, que en este caso es un doble, ¿verdad? Luego, se pone el nombre de la función. ¿Cómo se llama nuestra función? El nombre. A ver, ahí está. Aquí está la función. Volumen esfera. Volumen esfera. ¿Sí? Y se abren paréntesis. Siempre las funciones llevan paréntesis, ¿sí? Bueno, un error común es ponerle punto y coma aquí. Ah, por cierto, antes de eso,
Entre paréntesis se ponen los parámetros de la función, que son los datos de entrada con los que va a hacer el proceso, el cálculo. Y en este caso, ¿cuál es nuestro parámetro? El radio, ¿eh? Bueno, aquí sí se debe poner el tipo de dato. Es doble radio. Si hubiera otro parámetro que también fuera doble, no se vale como en la declaración de variables, que como acá ponemos muchas variables, si son del mismo tipo, nada más las separamos por coma, ¿verdad? Acá no. Si yo tuviera, vamos a decir, un parámetro que fuera altura, que no fuera esfera, a lo mejor un cilindro. Entonces yo aquí le tendría que poner doble altura. No se vale así doble radio, coma altura, no, me marca error. Tenemos que ponerle el tipo de dato a cada parámetro, pero en este caso solo es uno. Bueno, aquí no va punto y coma, es un error que nos ocurre a veces al principio. Le ponemos punto y coma y ahí, como estamos declarando la función, estaríamos diciendo que ya acabamos de declarar la función y pues no es cierto. Entonces lo quitamos. ¿Qué sigue acá? Después de public static no regresa nada, se llama main y recibe estos parámetros. Abre un bloque, aquí abre este bloque y lo cierra acá. Se puede abrir aquí en un lado, yo estoy acostumbrado a abrirlo abajo. Bueno, ahí lo voy a abrir abajo, ¿sí? Sí, aquí le voy a dar enter y voy a abrir un bloque así. El editor, como es editor de código, yo le doy enter y solito cierra el bloque. Entonces, aquí la función, es, digamos, se le llama el encabezado o la firma de la función. Y aquí no se le pone nada. Bueno, pueden abrir la llave aquí, no importa. Yo la abrí abajo. Y luego se cierra. Este es el bloque de la función. Y aquí en el bloque de la función tenemos que hacer esto. Pero todo explícitamente. La declaración de la variable de retorno, obviamente la expresión y el retorno de la variable. Ahorita me está marcando error aquí porque no estoy regresando nada. ¿Sí? Bueno, aquí hay una instrucción que sí debemos escribir, no es como en PCIN que es automática. Aquí es una instrucción que debemos escribir que se llama return. Ese es regresar. Si yo aquí le pongo cualquier valor real, doble, se quita el error, ya se quitó el error. Pero si la dejo así, ¿qué va a regresar esa función? O sea, no importa el radio que le pase, siempre va a regresar 6.8. ¿Sí? Bueno, claro que aquí debe regresar el volumen, ¿verdad? Y el volumen primero hay que declararlo. Va a regresar el volumen. Pero el volumen hay que declararlo. Aquí me marca error porque los errores de sintaxis así rápidos, los más directos, en el editor salen pues más rápido. Aquí me está diciendo qué volumen no está declarado. Entonces lo vamos a declarar. Es de tipo doble. Es el volumen. Volumen es esta variable volumen. No se conoce acá. Y todas estas variables no se conocen aquí. Lo único que comparten es el parámetro. ¿Sí? Bueno, aquí me sigue marcando, primero me marcó error porque no estaba declarada. Y luego me sigue marcando error porque no tiene ningún valor, no se ha calculado nada. Entonces aquí vamos a calcularlo. Volumen, ¿cómo se calcula? Volumen es igual. 4 tercios. 4 tercios por pi. Pi es una constante que viene en la librería mat. Punto pi. Por, ¿cómo elevo al cubo? No, aquí no tenemos un operador potencia. Es el pow, ¿eh? Entonces sería mat.pow. Son dos parámetros. Pow es una función. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces se ha utilizado pow? Millones de veces se ha utilizado. Se ha reutilizado. Si no estuviera esta función, pues cada quien tendría que hacer sus propios cálculos de potencia. Bueno, ¿el radio a cuánto lo vamos a elevar? Radio a la radio. ¿A cuánto lo vamos a elevar el radio? Al cubo. Así. Bueno, entonces ya tenemos completada nuestra función. Una función, pues se declara y si no se manda a llamar, pues no se ejecuta, ¿verdad? ¿Quién la va a mandar a ejecutar? Pues en este caso main, el programa principal. Bueno, entonces
me regreso y aquí en main, ahora sí estoy otra vez en main, pues vamos a mandar llamar la función. Llamamos a la función, ¿sí? A ver, entonces sería volumen del recipiente es igual. Y mando a llamar la función porque sé que es la que sabe calcular el volumen de una esfera. Le digo, volumen de esfera. Y volumen de esfera dice, mándame el radio de tu esfera. Y yo le digo, es radio del recipiente. Entonces, la función va a recibir el radio del recipiente, el valor que tenga, por ejemplo, en nuestro caso 30. El 30 lo va a copiar al parámetro radio y con ese valor del radio va a trabajar el volumen y me va a regresar ese resultado, y el resultado lo estamos guardando o asignando a la variable volumen del recipiente. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el volumen de la esfera 1. Es igual. Otra vez, volumen de esfera, y le pasamos como parámetro el radio de la esfera 1. Así, ¿verdad? Y luego esto lo vamos a copiar para hacerlo para las otras dos esferas. Uno, 2 y 3. ¿Sí? Y ya tenemos ahí los volúmenes de las 4 esferas. Si se fijan que main no se preocupa por cómo se calcula el volumen de la esfera, se preocupa por saber cuándo calcularlo y qué radio mandarle. Y por su parte la función pues no le interesa para qué quieren el volumen, nada más su objetivo es recibir el radio y regresar el volumen. Y ahí se está separando la responsabilidad de la aplicación, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a calcular el volumen del agua. El volumen del agua es el volumen del recipiente menos el volumen de cada esfera, menos así, ¿no? Ese es el volumen del agua. Es lo que nos pidieron, es que pues le damos salida. ¿Cómo le pusimos el volumen que quedó de agua? ¿Cómo le pusimos? El volumen, ahí le puse volumen, ¿verdad? Volumen del agua que quedó en el recipiente es, y aquí le concatenamos la variable volumen de agua. Y ya está. ¿Qué falta? Pues probarlo. Bueno, ¿cuáles son los datos de prueba? 30, 15, 17, ¿o cómo es? 30, 15, 17, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probarlo con esos datos. No está grabado. Cuando ejecutamos, se graba, pero lo podemos grabar en cualquier momento. Entonces aquí 30, 15, 10 y 7. Dice ahí, caray, fíjense. Está bien mal, ¿verdad? ¿Errores? Al ejecutar. No, pero le falta cerrar el paréntesis de Mira,
la salida. Tienes cerrado este paréntesis acá, ¿no? ¿Sí? Está mal, chavos. No, sí. Pero arriba te está marcando un error. A ver. Es que no se le ¿Y este también? No, es que es con... Bueno, chavos, salió mal. Vamos, ayúdenme a detectar el error. Fíjense, ¿qué tal si no tuviéramos datos de prueba? Decíamos, ah, salió bien padre, 7,000 o 70,000. Es que y lo que es que poner 4 veces al inicio. ¿Poner 4 qué? Pero aquí también, sí tienes razón, pero nos falta algo acá, ¿no? También acá, a ver, dejen. Faltó dividir entre 2, ¿sí? Ok, dejen quitar esto. Faltó dividir entre 2. Ese es el primer error. Entonces, aquí el volumen del recipiente, porque calculamos el volumen como si fuera un recipiente esférico, y no es esférico, es semiesférico. Aquí es entre 2, ¿verdad? Pero aún así sale error, no sale bien. Y bueno, ya su compañero se dio cuenta por qué. Aquí, 30, 15, 17, de todos modos no sale el resultado. Bueno, el problema es acá, y es algo que se nos olvida muy seguido, el problema es esta operación. A ver, de acuerdo a la prioridad de los operadores en esta, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace primero? O sea, primero se hace la potencia, ¿verdad? Eleva el radio al cubo, está bien. Como POW es una función que regresa un doble, pues no importa que le pase enteros, me lo va a regresar con decimales, si es que tiene decimales. Bueno, una vez que se resuelve el POW, ¿qué sigue? ¿Cuál operación sigue? La división, porque hay división y dos multiplicaciones tienen la misma prioridad, entonces se hacen de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, cuando divide 4 entre 3, ¿qué sucede? ¿Cuánto da 4 entre 3? En la calculadora da 1.3333 y es el resultado que queremos o el que necesitamos. Pero, ¿cuánto nos da en Java 4 entre 3? Si los dos son enteros. Si los dos son enteros, me da 1. Porque es el div, es lo que acabamos de ver. Acuérdense, cuando en una división en Java los dos son enteros, el resultado es un entero. Entonces aquí 4 entre 3 no está dando 1.33, está dando 1. Y por eso, al multiplicar por lo demás, pues ya no queda. ¿Cómo lo resolviste? Tú pusiste al final, ¿no? ¿Cómo dijiste que lo resolviste? Pusiste al final. Es una forma se le da prioridad a y lo va convirtiendo a doble todo. Cuando multiplique por 4, aunque el 4 sea entero, pero lo anterior, si esto lo cambiamos para acá, o sea que eso... O sea, lo ponga por acá. Sería algo como eso, ¿no? Así. Pues aquí ya estamos cambiando la prioridad. Primero elevaría el cubo. Luego multiplicaría pi, que es un doble, por que es un doble, pues me da un doble. Y luego ese doble por 4 me da un doble. Y ya el doble entre el 3, pues ya se resuelve el problema. Esa es una forma de resolverlo, ¿verdad? Y la otra... es, pues, forzamos a que uno de estos dos no sea entero. Le ponemos 4.0, por ejemplo. Ahí ya no es una división de enteros, es una división de un doble a uno de los dos. Si se lo pones a los dos, pues también, ¿verdad? Pero con uno es suficiente. El problema es cuando los dos son enteros. En el problema que hicimos de las botellas ahí sí nos convenía
que nos diera el entero, porque es lo que andamos buscando. Aquí no nos conviene, hay que tener cuidado con la división. Bueno, entonces, vamos a checar. 30, 15, 10. Ahí también es la importancia de tener datos de prueba. Si no tuviéramos los datos de prueba, a lo mejor el resultado lo dábamos por bueno porque se ve bien, pinta bien el resultado. No, hay que tener datos de prueba, ¿sí? Bueno, aquí está ya. Muy bien, entonces, fíjense, otra ventaja de las funciones. Yo podría haberme ahorrado las variables volumen esfera 1, volumen esfera 2 y volumen esfera 3. Porque aquí, o sea, una función yo la puedo meter dentro de una expresión y lo estamos comprobando aquí, miren. O sea, esto es una función y lo estamos metiendo como parte de una expresión. ¿Sí? Entonces, es lo mismo acá. Pudimos haber, en lugar de guardar, como en realidad no nos interesan los volúmenes de la esfera, no es un dato de salida, pues podríamos haberle puesto algo así aquí. Volumen de agua es igual volumen esfera así menos, lo voy a poner hacia abajo, volumen esfera radio esfera 1 menos, no, o sea, nomás estoy explicando que se pudo haber hecho así, ¿sí? ¿Me está marcando error ahí? No, mientras no salga en rojito aquí, no es un error, es un warning ahí, no sé. Bueno, claro, si esto lo podemos haber resuelto sin necesidad de guardar los volúmenes en una variable. O sea, todo esto lo quitaría, ¿verdad? Todo esto ya no me serviría. Lo quito y en lugar de calcularlo, es más, todo esto lo quitaría. Y en lugar de eso, pondría esto. Porque la función la puedo guardar en una variable como lo estamos haciendo aquí, el resultado. Lo puedo usar en una expresión o le puedo dar salida. Le puedo dar salida al resultado de la expresión. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más que lo voy a dejar como estaba. No, hombre, antes no había control Z, En mis tiempos allá no había control Z. Ahora hasta series hay de control Z, ¿no?